¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Último Pasillo, el podcast dedicado al cine de terror más escuchado en Centroamérica. No tienen que confirmar esos datos, pero ¿qué ganaríamos con mentirles? ¿O cómo ves tú? ¿Cómo estás, Eric Salinas? Muy bien, un poco enfermo todavía, pero con toda la actitud. Bueno, tuviste muy buenos comentarios. Sí, qué pena. Sí me dio mucha pena, pero todo en orden. Pero conservaste la voz. Sí, me voy a enfermar más seguido. Paul Pfeiffer, ¿cómo estás? Excelente, muy contento de que Eric siga enfermo. No sé cómo explicarlo porque nos da muy buen llamado rating de podcast. Y en los controles saludamos a Russo. Hola muchachos, qué gusto verlos con la mesa casi al 100, pero al 100 en espíritu porque hay un invitado que no conozco pero ya quiero conocer. Nos han preguntado por qué no sales a cuadro, Russo. La gente te está extrañando. Ahora soy una invocación. Mi cuerpo no los acompaña, pero mi voz está con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para el programa de hoy tenemos un gran tema. Tenemos también invitado especial, una autoridad respecto a lo que vamos a estar platicando hoy. Por fin vamos a divagar un rato sobre el cine de Carlos Enrique Taboada. Para mí, el mejor exponente del terror en el cine mexicano. Y ahorita seguramente ustedes que nos escuchan ya están recordando alguna escena de Hasta el viento tiene miedo, de Libro de Piedra o de Veneno para las Hadas. Y tenemos con nosotros a alguien que dirigió un documental sobre Taboada y más específicamente sobre una película perdida de este director, su última película, su última incursión en el cine de horror, Jirón de Niebla. Y saludamos a Cristian Cueva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas gracias por invitarme. Saludos al público de Centroamérica, que ya no es, desde que Chiapas es casi Centroamérica, ya no es tan pequeño. Entonces, saludos a todos. Oigan, pues empezamos a platicar un poquito, a describir, si es posible, la importancia del trabajo de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Guionista, escritor, director, no solamente de terror, es sin duda por lo que ha sido más reconocido. Su primera incursión al terror fue, si no me equivoco, el guión de El espejo de la bruja, de Chano Urueta, que además es el director de la primera película de Luchadores, La Bestia Magnífica. Pero bueno, Paul Pfeiffer. Sí, Taboada es sin duda una pieza especial del cine mexicano y en general también del cine internacional, porque es como una especie siento que se ha formado a su alrededor una especie de culto, porque se ve que toda la vida chambeó en cine, lo hizo muy bien, pero a veces tal vez en su momento no se le fue reconocido. Incluso él varias veces lo admitió. Como tal vez como ahora se le reconoce. Y pues como en esta mesa supongo que se le va a reconocer el día de hoy. Fíjate que yo no tenía tan claro y viendo el documental de Cristian lo pude reconocer más. Sí. Que Taboada no fue tan reconocido en su época, ¿no, Cristian? Sí, de hecho, pues Taboada creo que es un personaje que fue revalorado, pues diría yo, por las nuevas generaciones ya después de su muerte. O sea, Taboada es uno de los pilares, creo yo, del cine y de la televisión mexicana. Él trabajó en una gran cantidad de películas. Él fue parte muy importante de varias de las historias más conocidas de Televisa. Digo, muchos se acordarán, por ejemplo, de Rubí con Bárbara Mori. Pues Taboada escribió la primera versión de Rubí, que no recuerdo bien de qué año fue, pero bueno, es una versión bastante anterior. Y bueno, creo que todos, si hemos visto la televisión mexicana de los 90s y parte de los 80s, habremos visto algo que escribió y dirigió Carlos Enrique Taboada, probablemente sin saberlo. A lo mejor muchos se acuerdan de La Telaraña, que cuando éramos niños, bueno, en mi caso, yo recuerdo que escuchaba la canción de La Telaraña y me da mucho miedo, y cuando iba a empezar el capítulo pensaba que era algo de terror, y bueno, pues de repente eran historias muy, muy trágicas y muy fuertes y casi de terror, ¿no? Pero La Telaraña, un programa con Héctor Suárez que se llamaba ¿Qué nos pasa? O sea, muchas cosas que no nos hubiéramos imaginado que alguien como Carlos Enrique Taboada, después de haber dirigido N cantidad de películas históricas de terror, de cierta crítica social, pues también lo hubiera hecho en la televisión, ¿no? Y digo, contándoles un poco también de por qué la incursión tan fuerte de Taboada en la televisión. Yo recuerdo que en algunas conversaciones que tuve con su viuda, con quien estuve platicando durante mucho tiempo para poder hacer el documental, yo creo que con ella me vi una vez a la semana durante más de un año, y reuniones largas simplemente como para entenderla a ella y al personaje de Taboada. Me decía que Taboada prefirió a partir de cierta etapa de su vida la televisión al cine, porque él decía que era mucho más rápido filmar
o grabar un capítulo de televisión que grabar una película. Para las películas pasaban muchísimos años sin que él pudiera conseguir financiamiento. O sea, de hecho, Veneno para las Hadas, que fue la última película que sí la gente pudo ver dirigida por él, pues sufrió muchísimo para conseguir el pobre financiamiento que tuvo y además le fue mal. Entonces Tawada estaba ya bastante decepcionado, como hacia mediados finales de los 80s, estaba bastante decepcionado de la industria del cine. Pues, ¿y qué hace? Pues dice, si yo escribo algo para televisión, me lo están produciendo el mes que viene y al mes siguiente ya está al aire y la gente lo está viendo, creo que él prefería la inmediatez de la televisión y por eso ya pues abandonó un poco el cine, ¿no? Tristemente. Sobre todo si no le iba tan bien. Y o sea, a mí me parece muy difícil de explicar cómo son películas que valoramos tanto ahora y en su momento no las iban a ver. Exacto. Pero incluso Veneno para las Hadas le fue bien en cuestión de crítica, ¿no? En premios también. En crítica le fue, creo que bastante bien, entre comillas bastante, porque tampoco fue una película muy conocida, pero pues la crítica sí la reconoció. Sin embargo, en taquilla fue un fracaso estrepitoso. En alguna parte del documental dice Pablo Guisa, el director de Mórbido, que a Veneno para las Hadas le pusieron un mote pues, bastante despectivo en su tiempo, ¿no? Que fue Veneno para las Salas, porque fue, además de que estuvo en pocas salas, pues casi nadie la fue a ver. Fue un desastre financiero. Y yo creo que a pesar de que fue, pues digamos, creo que es de sus mejores películas, o para mí la obra de Tawada sí fue mejorando conforme pasaban los años. Siento que fue la película a la que peor le fue, como en el cine, ¿no? Y es muy triste y me parece muy contradictorio que una película que pueda ser bien como la corona así de la obra de Tawada, para él, en el fondo haya sido la razón para dejar de hacer cine. Eso me parece súper contradictorio. Y es un director que trabajaba un montón y sin embargo estamos hablando de él y es de culto por 4 películas, por su incursión al terror y también, o sea, otra cosa que no me puedo explicar, que no conocía la existencia de esta película de Jirón de Niebla, que nos hayamos perdido de la quinta película de terror de Tawada. Pero ¿cómo llegas tú al cine de Tawada o cómo llega el cine de Tawada a ti y cómo conoces esta leyenda de Jirón de Niebla? Ok, pues cómo llega, disculpen, Centroamérica, cómo llega el cine de Tawada a mí. Yo creo que yo a Tawada no crean que lo conozco de toda la vida. O sea, claro que de niño recuerdo haber cambiado de canal inmediatamente cuando vi que un niño de piedra estaba escondido detrás de unas cortinas en el libro de piedra y por supuesto que no seguí viendo la película cuando era niño. Pero creo que cuando ya me acerqué a la obra de Tawada de una manera mucho más crítica, debe haber sido en la universidad. Lo recuerdo muy bien. Mi amigo Arturo Caro, un fanático del cine de terror en aquel entonces, pues cuando yo fui a la universidad debe haber sido en el 2003, 2004, y que las películas de Tawada, la única forma de conseguirlas era a través de unas copias piratas que venían de unos transfer que no sé cómo llegaron a Estados Unidos, pero era la versión gringa de Hasta el viento tiene miedo, o sea, puras copias rarísimas que había en ese entonces, ¿no? Entonces recuerdo que en aquel entonces fue la primera vez que yo me acerqué a su obra. Recuerdo que para mí fue algo como, ok, o sea, el cine fantástico y de terror mexicano no es solamente algo que tenga que ver con luchadores, con monstruos del espacio y con todas estas fantasías mucho más kitsch que tiene el cine nacional. Y bueno, pues pasaron los años. Yo simplemente creo que en ese entonces me quedé con la buena impresión de las películas de Carlos Enrique Taboada y lo diferentes que eran en el contexto del cine mexicano, hasta que después de salir de la universidad, yo trabajé unos años como periodista en un periódico que se llama El Debate en Sinaloa. Luego llegué aquí a la Ciudad de México a trabajar en el Universal. Trabajé ahí un par de años y al mismo filmarán el guión inédito de Taboada, ¿sabes? Y yo dije, pues wow, o sea, yo no conocía mucho, no había profundizado tanto entonces en esa obra. Y recuerdo que me acerqué, estaba en ese momento en la oficina, me acerqué con Pablo Guisa y le dije, oye Pablo, yo en un momento junto con unos amigos de Sinaloa fue solicitar un apoyo, un incentivo del Instituto de Cultura de Sinaloa. Conseguimos dinero para hacer el documental junto con Pablo Guisa, que nos apoyó mucho en todo el proceso, Adrián García Bogliano, que fue uno de los productores del documental, Andrea Quiroz también, Agustín Galván, un amigo de Sinaloa, que es fue mi máximo apoyo en todo ese momento y fue como un poco mi par. Ahí hicimos juntos gran parte de la investigación y le dimos como forma al proyecto también. Nos lanzamos, yo creo que fue como en 2014, sí. Finales de 2013, principios de 2014 a la grabación del documental, y un poco así fue como me acerqué ahora. Sin ser un experto en Taboada, yo no creo que yo sea un experto en Taboada. Creo que entiendo mucho más quién es él
creo que lo entendí, quién es él y cuáles eran sus motivaciones, y no tanto que yo sea como un experto en analizar su obra, ¿no? Pero un poco fue así como llega el loco. Pero te gusta el cine de terror. Sí, muchísimo. Sí, creo que es mi género madre. ¿Y qué crees de qué nos perdimos? O sea, ¿habrá sido una película a nivel o no tan buena? O quizás nos perdimos de la obra maestra de Taboada. Pues mira, la película yo no la he visto completa. Girón de Niebla de Taboada. Existe Girón de Niebla que luego hizo Julio César Estrada con Estrella. Que vi el tráiler y tampoco he visto. Y Girón de Niebla que luego hizo Julio César Estrada con Estrella. Que vi el tráiler y tampoco he visto. Y no te me antojó verla. Es un tema. Yo por alguna razón estoy fuera de la ciudad o no tengo tiempo y lo que sea, no la he visto. ¿De qué creo que nos perdimos? Mi opinión muy personal es que Girón de Niebla como guión, porque como película terminada no la he visto, para mí yo creo que es el mejor guión de Taboada si analizamos sus 4 y ahora 5 películas de terror en orden. Y les cuento un poco por qué me parece la mejor y por qué me parece que es como una evolución perfecta como dentro del cine de Taboada. O sea, creo que Hasta el viento tiene miedo, por ejemplo, y El libro de piedra, de cierta forma, son películas en las que lo fantástico es completa y absolutamente manifiesto. Es decir, en Hasta el viento tiene miedo vemos a los fantasmas, vemos cómo poseen luego el cuerpo de una de las protagonistas. O sea, es evidente que hay un fantasma, lo vemos. Las protagonistas lo sueñan todo. En El libro de piedra lo mismo. Sabemos que es el niño cuyo padre, recuerdo, era un hechicero. Vemos al niño caminar, esta secuencia horrible por terrorífica del niño detrás de las cortinas. O sea, me parece una historia espeluznante. Además, no sé si recuerdan esta escena en donde se le aparece a un señor atrás de su carro, ¿no? Y luego el carro se va al barranco y explota. Y el señor es Aldo Monti, y recordamos a Sherry, fan de Aldo Monti. Pero... ¿ese es fan de Aldo Monti? Sí, mucho. Bueno, pues Aldo Monti, gracias por ese momento. Pero en estas películas el terror es completamente manifiesto. Sabemos que estamos ante una película fantástica y de terror. Y siento yo, por ejemplo, que ya las cosas empiezan a cambiar en Más negro que la noche, porque en Más negro que la noche ya no es tan evidente el terror. Lo entendemos, lo intuimos muy claramente. Está la figura del gato, está la figura de la tía, pero ya es más esta mala suerte que ronda a las protagonistas, que a veces tiene como una forma ya muy macabra, ¿no? De irlas matando a todas, que claro, pues claro que no es mala suerte porque todas están muertas, pero ya el terror está más velado, ya el terror es más sugerido, un poco, ¿no? Para Veneno para las Hadas, creo yo que el terror ya está pura y completamente en los personajes, lo que me parece muy peculiar y muy interesante de analizar si ves toda su obra de terror en conjunto. Entonces ya en Veneno para las Hadas el terror está en las niñas. O sea, el terror ya no es un terror fantástico, es un terror psicológico, pero que al mismo tiempo adopta esta forma fantástica por el universo de fantasía en el que se mueven las niñas, la imaginación que tienen, lo que las brujas, cómo se las imaginan, como la bruja de Blancanieves, que Taboada, me recuerdo que me contaba Rocío que él siempre se la imaginó así, que era como la bruja de Blancanieves. Y si pasamos ya a Girón de Niebla, el guión es loquísimo y a mí me parece espectacular, pero en el guión de Girón de Niebla, así como en Veneno para las Hadas, tú estás seguro de que todo proviene de las niñas. En el de Girón de Niebla, el terror siempre viene de los personajes, pero no estás seguro de que venga de ellos o no. ¿Saben? Me parece que entramos como en el terreno de lo psicológico, pero mezclado de una manera en donde dices, es que el personaje no entiende si está loco, no entiendes si algo le está pasando, no entiendes qué pasa, pero es todo parte de un proceso mental del protagonista, que es un protagonista adulto, no es una niña ya como pasa con Veneno para las Hadas. Y para mí se vuelve una película interesantísima a nivel guión. Me parece, en mi opinión, que es el mejor guión que ha hecho él. El mejor guión de terror que se conoce, porque hay varios más que no se conocen. Y yo creo que nos perdimos del cierre máximo y absoluto que pudo haber tenido Taboada. Ahora, las condiciones en las que se hizo la película hacen difícil saber si a nivel factura hubiera sido la mejor. ¿Por qué? Porque Girón de Niebla, la original de Taboada, se hizo ya con un sistema de producción más cercano a la televisión que el de al cine. Entonces, pues quizá esto se hubiera visto más como un programa de televisión. Como un video home, ¿no?
Pues quizá por la textura de las cámaras, o sea, porque yo las imágenes que logré ver de Jirón de Niebla, o sea, todo el planteamiento cinematográfico está perfectamente ahí claro, o sea, no es un planteamiento nada más de televisión, de cámara fija, teatral y eso, no, o sea, toda la puesta en escena de Taboada está igual en Jirón de Niebla, pero creo que como espectadores estamos muy familiarizados con ese aspecto más, que será pastoso de la televisión, no sé cómo llamarlo, pero se ve distinto. Todos sabemos por qué. Y eso quizá le hubiera pegado a la película, no lo sé. Y para mí va a ser como el gran misterio siempre, ¿no? A mí me hubiera encantado ver Jirón de Niebla, me hubiera encantado que hubiera salido, y me parece que era la gloria de Carlos Enrique Taboada. Qué ganas de verla y qué ganas de no ver el remake. Pero bueno, Eric, ¿tú cómo llegó el cine de Taboada a ti? Taboada yo lo conocí cuando era un chico, tenía como 11 años, ves que lo pasaban en el 9, en el 2. Y la primera película que vi no fue Hasta el viento tiene miedo, sino fue Veneno para las hadas. Me encantó muchísimo. Okay. La verdad, el final es súper épico. Y después me fui por El libro de piedra. Y creo que fue sorprendente. Como estas escenas donde aparece el fantasma, que aparece la estatua en un espejo, también es sorprendente. La iluminación se me hacía sorprendente porque pues, siempre me fijo en esas cosas. Bueno, en ese tiempo no, pero ahí me empezaba a brincar esto de la iluminación en las películas. Después vi la de Más negro que la noche, que me gustó, pero no la considero que llegue al nivel del libro de piedra. Y ya la última, ya creo que fueron todas, ¿verdad? Hasta el viento tiene miedo fue la última que viste. Que vi. O sea, te fuiste al revés que toda la gente. Fue súper raro, porque pues, de niño no tienes internet para saber la cronología de las películas. O sea, uno prendía la tele y si estaba Veneno para las hadas, pues te la chutabas, ¿no? Y si la agarrabas empezada, ya ni modo. No sabías hasta que la volvieran a pasar y ya te enterabas del principio. Sí. Que siempre también las pasaban medio, pues no tarde, las pasaban como a las 7. Pasaban en la mañana, ¿no? Ajá, y era súper raro eso. Recuerdo que el libro de piedra, yo sí lo vi en la mañana. Ajá, y era súper raro. O sea, si lo pusieran en la noche estaría mejor, pero no. Siempre los pasaban temprano. Y por ejemplo, no sé qué piensen ustedes, pero si todos tenemos bien clara esta escena del libro de piedra donde sale, ya la he repetido como 5 veces. Tienes un problema con esa escena, ¿verdad? Quizá no lo he superado, vengo aquí a superarlo, por eso estoy aquí. Todo es por algo, amigos. La escena de los pies del niño de piedra atrás de la cortina, no sé si a ustedes les pasa, pero a ver, con muchas películas de terror uno siente como una inquietud, como que te pones nervioso, algo, ¿no? Pero yo creo que yo nunca he sentido tanto miedo de verdad real, incluso ya siendo adulto, volviendo a ver la película, como en esa escena, en esa película de Taboada. O sea, hay algo casi hasta primitivo en qué pasa ahí que a mí me pone muy mal. Y esa película me parece, creo que en cuanto a terror, la más lograda de Taboada. Y ya ahora que hablabas de favoritos, por ejemplo, mi favorita de él es de las de terror, es Más negro que la noche, que es la que menos te gusta a ti, pero no sé, a mí me encanta eso. Pues sí está chida, la verdad sí me gusta, pero no sé, creo que el libro de piedra va en un ritmo muy lento y el final ya estás demasiado tenso y cuando ves al fantasma ya te espantas más y cuando ves el final te quedas sorprendido de qué acabo de ver, qué está pasando. Y es, bueno, a mí se me hace creo que la más sorprendente de Taboada, no digo que las anteriores o, bueno, las otras sean malas, para nada, son muy buenas, pero el libro de piedra es mi favorito. A mí lo que me llama la atención de Más negro que la noche es que quizá es la más comercial, que no fueron comerciales, no le fue bien, pero de entre su filmografía de terror, y ya habíamos comentado estas tomas de las chicas cambiándose, o sea, cosas que no vemos en el resto del cine de Taboada y que sí lo acerca más como al terror que se hacía en ese tiempo en Estados Unidos. Si la tuviera que describir de alguna forma, sería como un terror más cercano a lo que hacían en otros países, a diferencia del libro de piedra, que me parece muy, muy original. Pero bueno, Paul, ¿tú cómo llegaste? La verdad es que fue la moraleja de las drogas para mí. Fue la misma moraleja porque mi mamá me dijo que no la viera nunca porque ella le dio muchísimo miedo. Creo que la vio cuando tenía... ¿El libro de piedra o...? No, Hasta el viento tiene miedo. Ok. Me dijo, no la veas nunca porque yo morí de miedo cuando era una niña. Pues obviamente lo primero que haces es, si te dicen no fumes, pues, lo tienes que hacer. Y la vi y justo la vi en... Es que no me acuerdo, siempre digo que es Galavisión, pero en ese entonces no se llamaba Galavisión, tenía otro nombre.
¿No era cine mexicano por cable? No, yo la vi En televisión abierta. en televisión abierta. Que ¿Cómo era se el llamaba? 9? El 9-4. Canal 9. Gracias. Sí, no tenía otro nombre. No, yo recuerdo que después cambió a Galavisión y ya. Bueno, ahí pasaban todas estas películas desde Después de Sábado Gigante, ¿no? Sexy Comedia, Sábado Gigante, todas esas cosas. Y ahí la vi y era en la tarde, era a la hora de la comida. Y la vi y Es que se la pasaban a la hora de la comida. fue El libro de piedra en la mañana y ajá. y excelente de miedo. Yo recuerdo que era la hora de la comida, la vi y fue una experiencia. La pasé muy mal porque también era un niño. O sea, fue como revivir lo de mi madre otra vez. Yo más bien quería preguntar lo siguiente. El tema de Girón de Niebla es la última película que dirigió, ¿no? Sí. O sea, es como, digamos, la última estocada a la dirección, cuando dijo como, yo creo que ya estoy cansado y además, bueno, por diferentes motivos que después tal vez se explorarán, no pudo ni siquiera lanzarla. ¿Por qué crees que él, sabiendo esto, que yo creo que lo sabía desde hace mucho, siguió intentando con el terror? ¿Es porque le daba un espacio tal vez para tratar temas un poquito más, bueno, arriesgarse un poquito más que lo haría como en la tele, o simplemente por ser como un apasionado? ¿Por qué crees que seguiría intentando hacer terror? Tú que conoces más el personaje. Pues en las conversaciones que yo tuve con Rocío, con su viuda, que me hubiera encantado conocer a Taboada, yo alcancé a entender que Taboada era fan principalmente de dos cosas. Una, la historia, que era un apasionado de la historia, y por otro lado, de la fantasía. Entonces, pasaba con las películas de terror de Taboada que yo creo que a él lo contrataban mucho para hacer otro tipo de películas, y las de terror eran las que él hacía por gusto, eran lo que él guardaba en su cajón, lo que él hacía cuando a lo mejor tenía un tiempo libre, o eran sus proyectos de pasión, sus proyectos secretos, y creo que por eso hasta el último momento trató de hacer esta película. Además que, no sé si quieren que les cuente un poco de las circunstancias de por qué llegó ahí. Creo que sí. Recuerdo que me contaba la Sonia Linar, que fue la protagonista de Girón de Niebla, que ella se encontró en alguna reunión social con Carlos Enrique Taboada. Debe haber sido esto como en el 87, 88 más o menos. Sonia Linar que era actriz, quería protagonizar una película, pero ella quería protagonizar una película del tipo de Lola la trailera. Como, no sé si eso quedó también en el documental. Sí. Pero muy de moda en ese tiempo, ¿no? Muy de moda en ese tiempo. Rosalía Chagoyán, donde quiera que estés, aquí estamos rindiendo tu homenaje. Pero entonces, pues Taboada como que yo creo que no le sedujo demasiado la idea de hacer como Lola la trailera versión 7, y le dijo a Sonia Linar que él tenía guardado un guión desde hace algo de tiempo sobre un personaje que continuamente veía o presentía el personaje del fantasma de su tía, que podía ser ella. Y pues nada, esa es un poco como el origen de cómo Sonia se vincula al proyecto. Pero regresando a la pregunta de Mario, yo creo que el terror era su gran pasión. El terror y la historia, insisto, porque creo que la historia incluso después siguió colaborando con proyectos que tenían que ver con historia. Pero definitivamente fue eso, la pasión. Sí, o sea, porque no es como que digo, Girón de Niebla marca claramente el fin de su carrera como director, pero su vida sigue, o sea, su vida profesional sigue solamente como director, ya no, ¿no? Como que se cansó de eso tal vez, y porque no sé si tal vez en tele no, o sea, el crédito de director no es como lo mismo. Más bien en televisión él se dedicó ya a ser escritor. Lo que Taboada hizo hacia los últimos años de su carrera, o sea, diría más bien pues, el último periodo, no los últimos años, fue ser escritor para televisión. Les contaba, o sea, fue La Telaraña, fue ¿Qué nos pasa? Y algunos otros programas para Televisa. ¿Y por qué habrá dejado de la dirección? Pues a ver, si además de que a Veneno para las Hadas le fue tan mal en la taquilla y fue tan difícil levantar el proyecto, con Girón de Niebla, que es una película que se hizo, o sea, no sé ni cómo decirlo. Si Veneno para las Hadas se hizo con las uñas, o sea, Girón de Niebla de verdad se hizo con un poco de paja y con unas bodegas y con unos estudios acondicionados en Amecameca, que es la realidad, unos estudios de un productor llamado Vicente Silva Lombardo, que tenía en ese lugar, y que dijeron, bueno, pues aquí hay foros, aquí tenemos cámaras, aquí tenemos un espacio para editar la película y para hacer el sonido,
hagamos toda la película aquí, hagámosla toda en foros y en algunas locaciones que se hicieron en la Ciudad de México. Entonces era una película que incluso creo que se hizo ya con un presupuesto menor al de Veneno para las Hadas, pero puesto por un inversionista privado, que entiendo que era el esposo de Sonia Linar, la protagonista de la película. Y además de que la película se hace con muchísimas dificultades económicas y técnicas, sobre todo, Taboada adaptándose ya a la tecnología de la televisión. En eso me parece un poco un pionero, o sea, de cuando los directores ya decidían que el celuloide no era... O sea, si creemos que los directores en los finales de los 90, de los 2000 se sentían revolucionarios pasando del celuloide al digital, pues Taboada lo hizo bastante tiempo antes. Taboada haciendo esto por una situación bastante trágica, que si vieron el documental también la recordarán, que es la toma por parte de los militares de la hacienda en donde estaban, donde grabaron y donde estaban editando la película. Pues ya creo que se enfrenta a una decepción total. O sea, Rocío sí me contaba que él pues, se entristeció y se deprimió bastante porque este era como su pequeño bebé, el que le faltaba contar y no lo pudo hacer. La película se perdió, nunca la pudo ver terminada. Y yo supongo que sí, esto debe haber sido ya como la estocada final, ¿no? No, pues yo ya, ¿para qué? No tiene caso. Me voy a decantar a la televisión y además pues se decanta a escribir. Repasando todo lo que hizo Taboada en el terror, ¿alguien ha tenido oportunidad de ver El espejo de la bruja? La que escribió el guión y que dirigió Chano Urueta. Yo no lo he visto. No. Ya hace ratito estaba viendo el tráiler. Se ve muy interesante y las críticas son bastante buenas. Me querían cobrar en YouTube 20 pesos por verla, entonces todavía no lo sí, pero creo que me voy a animar, de verdad. ¿Y el guión de Girón de Niebla se puede leer o te lo prestaron? No, ese es privado. Igual yo lo leí como parte de la investigación del documental. Me lo compartió la viuda, pero sí es un documento que es propiedad de ella. Yo no sé, yo siento que de alguna manera la gente tendría que conocer Girón de Niebla, ¿sabes? O sea, tengo esta fantasía en la que en algún momento, y voy a dejar de lado el remake que no he visto, que no conozco, que en algún momento la gente tendría que o ver los fragmentos que se rescataron de la película, que siguen guardados en la Filmoteca de la UNAM, o poder leer el guión o algo, porque a mí me parece que vale la pena que la gente conozca este documento, porque existió. Sí. Por razones así difíciles de la vida no lo hemos podido ver, pero existió. Y ahorita sería súper interesante ver una versión shot cada vez que Eric esté tosiendo. Sí, vamos a jugar a eso. Basta, ¿no? Ya. Yo creo que ya te estás pasando. Sí, es un abuso. Yo me siento incómodo. No lo tienes que hacer frente al micrófono. Siento que lo hace cada vez que yo hablo. Sí. No puedo resistir las ganas, lo siento. Así como han ahora comercializado muchos escritos de Juan Rulfo que tenía por ahí, las cartas a Clara, también valdría la pena ver una versión impresa de Girón de Niebla, y yo creo que le iría bien. O sea, con la figura que es ahora Taboada, seguramente, o sea, por ejemplo, para la viuda representaría una gran oportunidad, más que estar vendiendo los derechos para remakes. Sí. Una versión novelada podría ser. Quizá no digo, me imagino que leer un guión para el público convencional no será tan entretenido, pero una versión novelada me parece que sería bastante interesante. ¿No sienten que tiene mucho potencial de teatro lo que dejó Taboada? No porque me encante el teatro, pero siento... Todos sabemos de tu pasión por el teatro, Rulfo. Y el musical. Sí, sí. Pues imagínense, el libro de piedra. El musical. No, verdad, no me parece nada loco, ¿eh? Siento que tiene personajes suficientes y cambios de escenografía no tan bruscos o lo suficientemente consistentes para contar una historia en el teatro. Y creo que las 4 de terror y 5, si es que se lo permiten con este guión al que dedicaste esta investigación, podría haber una oportunidad. Alumnos de teatro. Imagínate, hay productores metiéndole... Eric, por favor. Hay productores metiéndole varo a hacer una obra de Cañitas. ¿Hay una obra de teatro de Cañitas? Sí. Okay. ¿Tú ya la viste? No. Por no Dios, he tenido no. oportunidad. Sí. Leí el libro y lo tengo. Pero o sea, sí pagaste por el libro, pero no pagaste por El espejo de la bruja. Otra etapa de mi vida. Sí. Qué mal que me estés juzgando. ¿Cómo te atreves a venir a mi programa? Bien. Ay, ya me sentí mal. No, adelante. No pasa. Hay un tema Es cierto, ahí de injusticia.
con los remakes, porque creo que es acercaron a una nueva generación a lo que significa Carlos Enrique Taboada, pero no es la esencia, porque no son ni arriesgados, ni simples, ni siquiera buscan el terror por el terror, sino más bien buscan el terror por el dinero. Como que esa fue mi percepción de las dos que he visto. Girón de Niebla no la he visto, pero ¿Has visto? Más negro que la noche y Hasta el viento tiene miedo. No sé qué opinan ustedes, pero a mí Hasta el viento tiene miedo, el remake que hizo Gustavo Bueno, ¿Te me gustó? encanta. A mí me encanta. O sea, yo sé que creo que la mayoría de la gente no le gusta, pero a mí me parece, o sea, para mí sí fue como una llamada de atención de hey, acuérdate que existe este señor. Ujú. Entonces, y supongo que lo habrá sido para otras personas también. Y a mí el remake de Gustavo Bueno me parece muy bueno. Me parece que actualizó bastantes cosas de la película, que puede que a algunas personas no les guste que esté hecho en una especie de centro de rehabilitación o algo por el estilo, ok, pero a mí me parece es que no es ni siquiera es digno, a mí me parece bueno. Ya no, por ejemplo, yo no vi el remake de El libro de piedra, no lo vi. Vi el remake de Más negro que la noche, no me encantó, y no vi Girón de Niebla, pero a mí el de Hasta el viento tiene miedo con Marta y Gareda me parece bastante chido. Hay que darles chance. Hay muchas personas que creo no se aventaron por el respeto o miedo que tienen a cierta idea o prejuicio del cine mexicano o el cine taquillero, vamos a llamarle, al que se ve que solo está construido a partir de el tener segura, entre comillas, una ganancia. Pero creo que hay que dar mucho más chance de eso porque de alguna manera es lo que confirma la nueva mitología. Entonces Taboada se convierte, bueno, lo es por mérito propio y por la entrega y el momento en el que vivió, un gran contador de historias, pero el que se le haga un homenaje o un tributo o un refrito empieza a crear una mitología y como un cuento griego, ¿no? Que siempre estamos repitiendo las mismas tragedias o las mismas comedias. Taboada creo que está a ese nivel, por lo menos en geografía, pues en México, ¿no? No dudo que en el mundo, si se adapta a algunas de sus historias, puede pegar, pero solo a través de alguien volviendo a masticar el mismo chicle varias veces es cuando se logran pulir ciertos aspectos que no le faltan al respeto a la obra original, solamente al traerlo al momento actual y encontrar, pues, desde tecnologías de lentes, movimientos de cámaras, hasta pulir. Bueno, es que pulir suena muy mal, no camino por ahí, pero hasta encontrar qué es lo que puede hacer a esta gran historia de Taboada como algo que se convierta en el éxito que a todos nos da coraje, probablemente no tiene, o no tiene, no sé, comparado con quién también. Sí, creo que sí hace falta como o sea, para mí Hasta el viento tiene miedo sí fue hasta cierto punto exitoso, pero creo que hace falta el gran remake de la obra de Taboada que lo ponga otra vez, así como dices tú, como en los primeros niveles, ¿no? De que se merece. Por ejemplo, hay quienes sueñan con que Guillermo del Toro dirige el remake de Veneno para las Hadas. Eso iba a decir. O sea, y ahorita que decías, no sé si, igual y esto creo que seguramente lo sabes, pero estabas tú contándonos que no eres un fan de Cañitas, pero por ejemplo, quienes produjeron el remake de Hasta el viento tiene miedo y que seguramente son en buena parte responsables de que se haya vuelto a escuchar su nombre en el mundo, son Estrella Medina y Eric Estrada. No, Eric Estrada, perdón. Olvidé el apellido, pero Estrella Medina y Eric, cuyo apellido no recuerdo, que fueron los productores de Cañitas, también fueron los productores de Hasta el viento tiene miedo. O sea, también hay que darles ese pequeño mérito. Me sentí súper básico ahorita que en mi cabeza estaba haciendo relación. ¿Se imaginan a Guillermo del Toro dirigiendo un remake de Veneno para las Hadas? Y justamente me mata con eso. Mucha gente lo... A ver, pero No, es un sueño. ¿Qué proyecto está más cercano de Guillermo del Toro en este momento de su vida? ¿El remake de Veneno para las Hadas o El castillo de Jabba the Hutt, una historia de Star Wars? Perdón. El castillo. No tengo idea. El castillo. No, pero bueno, un poco. Creo que Taboada es un tema inagotable. Sí, ya me convenciste de revisitar tal vez el remake de Hasta el viento tiene miedo. Yo recuerdo que cuando lo vi iba con gran expectativa, que a lo mejor eso siempre es malo, entrarle, sobre todo a un remake, sobre todo de una película
tan querida de mi parte, un amigo y yo lo fuimos a buscar a un cine lejísimos en Tijuana, donde la única parte donde estaba. Y pues no, o sea, incluso en la cuestión técnica me parecía una película que se veía mal en ese momento. Y tal vez me la pasé juzgando las diferencias y lo que no estaba como esa obra que yo amaba de esta nueva. Y recuerdo que la odié. Lo que yo le veía de positivo en ese momento, y ahora sin revisitarla me sigue pareciendo lo mejor que tuvo, es que mucha gente, muchos jóvenes de esta generación veían el enojo de nosotros los grandes, que nos molestábamos por lo que hicieron con Hasta el viento tiene miedo, y empezaron a buscar las versiones originales que en ese momento ya estaban disponibles en DVD, que antes, cuando éramos niños, no las podíamos buscar. Y es que no va a pegar a través de un Blu-ray o una adaptación a nuevo formato las películas de Taboada. Creo que no va por ahí. Tendrá que ser a partir de los remakes y de la valoración poco bien recibida. Porque sí, coincido, pues uno es las cosas que consideras tu familia. También hay elementos de la cultura pop, y si te los cambian mucho, pues sí puede afectar por completo tu cariño. Pero valoremos el esfuerzo del remake. Sí. El del Libro de Piedra yo no, o sea, sé que sale sé que está horrible. Ludwig Paleta y no lo he visto. No tengo idea. Y Plutarco Asa, creo. Si acaso llegué a ver un tráiler, que fue suficiente, como con Girón de Niebla, para saber que no voy a ver esa película, que no le voy a dar oportunidad. Y bueno, ya hemos tenido esta discusión, Paul. Para mí, Más negro que la noche era la obra más remakeable, si se puede decir así, de Taboada. O sea, creo que le veía más oportunidad de adaptarla de forma exitosa a la actualidad. Sí, y a mí, desafortunadamente, creo que lo que se me hace malo de esa película es que me trae muchos recuerdos a una película que disfruté mucho en ese momento, que se llama La Casa de Cera. No sé si la recuerdan, con esta Paris Hilton. Claro. Pero hay como 10 años de diferencia entre esas películas. Por eso, o sea, entonces yo viéndola, como que me recuerda muchos recursos simplones y fáciles. Y entonces ahorita que lo están discutiendo, a lo mejor sí pequé de este profundo como respeto que le tienes a la nostalgia y al vintage. Entonces, a lo mejor habría que verlo otra vez. Yo recuerdo mucho que escuché, bueno, es que Cristian y yo trabajamos juntos, y te escuché que la discutiste con otro colega del trabajo, y la fui a ver y no sé, no pude con ella. Me pareció muy, muy mal. Ahora, ya que rescatan ciertos temas de que, bueno, sí acerca a la filmografía original a una determinada generación, creo que eso sí, definitivamente es valioso. Y espero pues que no haya alejado a algunos otros, ¿no? Además, en el remake de Más negro que la noche, Erender Ibarra está fantástica, como siempre. Sí, Eso hay que apuntarlo. Es que si no te gusta un remake, creo que sí hay probabilidades de que al menos te asomes a ver si la original estaba buena. Si te gusta mucho el remake, también hay muchas probabilidades de que quieras ver. O sea, creo que para la versión original no hay un pierde absoluto. Pues va a ganar. Es como tener una campaña. Ya no hay un flujo de dinero llegando, pero incluso hay películas hoy en día que se estrenan y que nunca ven ese flujo de dinero. Entonces, pues tener una campaña de publicidad gratis está chingón. Pero ustedes sienten, por ejemplo, que justo ahora, haciendo un programa sobre Carlos Enrique Taboada, que el interés por su cine sigue vigente. Yo creo que no. ¿Tú sientes que no? Me gustaría mucho que sí, pero yo, o sea, no veo a ninguno de mis sobrinos interesados cuando pasa alguna oportunidad para encontrarse con. Es que yo diría que sí, pero es muy de nicho. O sea, yo pienso en la gente con la que puedo interactuar en Twitter, que, o sea, tenemos este amor en común por Taboada, pero sí, o sea, en realidad es para gente no solo fan del terror, o sea, gente clavada. En realidad, las nuevas generaciones ya no, pues no, digo, es difícil de consumir. A nosotros nos tocó
20 años después, 30 años después, verlo en televisión abierta, pero pues sí, ahora ya ni siquiera ven televisión abierta los jóvenes, es mucho más difícil que lo descubran. Sí, y bueno, estoy viendo que hay un par de sus películas completas en YouTube, ¿no? Que eso, Creo que están todos, bueno, las 4. que también habla de Creo cómo que ya está es. Girón de Niebla, de repente, Ah, sí. ¿no? Pues por lo menos veo que hay varios capítulos de La Telaraña, o sea que Sí, sí hay vale la varios- pena. Esos también dan bastante Contemporánea de La Hora Marcada, que también hemos hablado mucho. Sí, Qué buena época para Televisa, ¿no? Y sus programas unitarios. fue lo último. Era el principio del fin. No, pero estaba viendo también que Girón de Niebla, el 2016, se promovió como el filme maldito de Taboada, ¿no? Y eso creo que era bastante poderoso. No sé, como que no lo recordaba. Estaba muy poderoso y no sé cómo le habrá ido en taquilla. Espero que, pues no sé. Yo entiendo que no le fue a secas, porque creo que la película tuvo una corrida como simplemente en alguna que otra sala, por ahí tipo, no sé, como una sala como del IFAL, o sea, estas salas alternativas que hay, creo que tuvo un circuito más bien pequeño de ese tipo y no tuvo un estreno comercial, es lo que yo recuerdo, Y ¿no? sí salió cara, ¿eh? Sí salió cara. Sí, pues fue una película, si no estoy recordando mal, financiada con apoyos del tipo Eficine. Sí. Entonces debe haber tenido un presupuesto regular. La verdad no sé por qué la película no se vio tanto, pero pues me parece muy curioso que así como la de Taboada original no se pudo ver, nadie la vio, está perdida. Parece que la nueva versión de Girón de Niebla tampoco nadie la vio. O sea, quizá el guión de verdad tiene algo ahí. Tiene algo maldito. Maldito. No, de verdad, quizá estamos ante una película maldita. Hay un par de guiones así. Está esta del esquimal que iba a protagonizar John Belushi y se Ajá. murió. Y luego la iba a hacer John Candy y se murió. Sí. Bueno. Y luego pues, se lo ofrecieron a Jack Black y dijo: yo quiero tener No, una gracias. carrera. Ajá. no quiero morir todavía. Creo que esta es una gran historia de Puede ser. de guión o película maldita. La película que nadie puede hacer, la película que nadie puede estrenar, está loquísimo, pero pues al que se anime, estaría buenísimo. A mí me encantaría hacer esta película, pero ¿saben qué? Siento que ya hemos tenido muchas interpretaciones de Taboada que quizá no han salido tan bien. Quizá yo no soy de los que defienden o sea, de los que creen que un remake debe ser demasiado honor a la versión original. O sea, para mí más bien creo que hay que reinterpretar y renovar y refrescar y de verdad de marcar importantes diferencias entre una y otra, porque si tratas de ser muy parecida, todo el mundo te va a juzgar porque, no lo lograste. Si tratas de ser de plano, como que no hacer casi ni referencias a la fuente, pues todo el mundo va a decir, pues sí, eso no era un remake. Pero creo que tomarte tus libertades como director, que me parece que sí lo hizo Gustavo Bueno en la 1, sigo defendiendo Hasta el viento tiene miedo de Gustavo Bueno. Creo que tiene bastante, o sea, le da bastantes puntos a favor a tu obra, ¿no? Entonces, yo no sé qué ha pasado con los remakes de Taboada, si quizá no ha sido atendida su obra, si quizá ha sido prostituido su nombre. Eso es otra cosa, O sea, que quizá ya con tal de vender una marca, la marca Carlos Enrique Taboada, para vender boletos de cine, aunque la película no esté buena, pues lejos de ayudar, ha perjudicado. Entonces, yo estoy de acuerdo un poco, siento que quizá el interés o sí, como el interés no se ha renovado tanto en la obra de Carlos Enrique Taboada últimamente. Creo que nos haría falta otra obra basada en sus escritos, en sus guiones, algún remake nuevo, no lo sé, pero uno bien digno como para traerlo de nuevo a la luz, ¿no? Pero definitivamente creo que es uno de los nombres más importantes para entender qué es el cine de terror mexicano. Yo quiero aclarar, porque no sé si se malentendió ahorita, o sea, yo soy súper pro remakes. Ya lo hemos hablado algunas veces, he dicho sacrilegios como que me gusta más La Noche de los Muertos Vivientes del 90 que la del 69, o me gusta más El Amanecer de los Muertos de 2004 que la del 79. Estoy de acuerdo contigo en eso. Muy bien, porque casi nadie entiende esto, pero bueno. Pero sí, o sea, ahorita reflexionando, es posible que no sea tan fuerte la marca de Carlos Enrique Taboada como la pensamos nosotros que somos fans. Porque, por ejemplo, viendo los remakes que se han hecho, me parece que el que más presupuesto tenía, o al menos eso se notaba en su manufactura, era Más Negro que la Noche. Y no recuerdo que el nombre de Taboada fuera esencial en su campaña publicitaria. Eran los pósters de las chicas. Por eso decía que era una película que se podía vender más. Pero sí, estoy
Pero estén de acuerdo que es un poco una labor del fan, de los aficionados a esto. Es como el tema de mantener de voz a voz, de seguirle contando a la gente, oye, pero quizá no les fue tan bien a estas, o estas no son tan buenas, pero no te olvides que está Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas, que son grandes películas del cine de terror mexicano, que creo que el cine de terror mexicano es algo que hasta el día de hoy está tratando de definirse, ¿saben? O sea, creo que nadie tiene una imagen demasiado clara de qué es el cine de terror mexicano. Y a mí me parece que esas películas, si las vemos como la base o los cimientos, junto con otras tantas que tienen otro estilo completamente diferente, más relacionado con la fantasía, los monstruos y esas cosas, pues creo que son la base sobre la cual tenemos que partir. Al final, Taboada, no quisiera dejar de decir esto, fue un innovador en su época, fue un tremendo innovador que nos enseñó que el horror mexicano no solo tenían que ser monstruitos y naves espaciales y científicos locos, o sea, trajo a México toda la tradición europea del terror, una tradición más basada en mansiones, en fantasmas que tenían un propósito. Yo tengo un amigo que dice algo me parece muy chistoso, que es que dice que estos fantasmas mexicanos como La Llorona o los que se te aparecen por ahí, que son fantasmas huevones. O sea, que son fantasmas que no hacen nada, nomás se te aparecen y ya. Y no te pasa nada. O sea, te digo, en algunas películas la gente se muere después de ver un fantasma y así, pero no hace nada. ¿Qué pasa con los fantasmas de Taboada? Siempre son parte de toda una trama y una historia de venganza. Principalmente creo que es de venganza o algunas situaciones ahí retorcidas, pero siempre son fantasmas que tienen una historia detrás, que tienen un propósito detrás. Son fantasmas, pues, digamos, cero superficiales en ese sentido en comparación a muchas otras películas. Y yo creo que no hay que olvidar a Taboada. Y creo que podcasts como este sirven para eso justo. ¿Tendría inspiración de Mario Bava, Black Sabbath, por ejemplo? Como que pensándolo encuentro ciertas similitudes por ahí, y justo lo que decías de estos fantasmas que tienen un deseo de venganza, o sea, tienen un propósito, tienen un motivo de estar ahí asustando a la gente, o lo estoy ya sobreanalizando. Yo creo que él, desde el principio, bueno, más bien se nota que siempre se dedicó al cine y haber visto una cantidad tremenda de películas, ¿no? Se dedicaba a eso, entonces no veo por qué dudar eso. Yo no lo sé si fue fanático, por ejemplo, de las películas de Mario Bava, pero yo creo que más bien Taboada es como nuestro Mario Bava, por ejemplo. A lo mejor si ponemos sobre la mesa Más negro que la noche, que permitió que luego otras personas siguieran haciendo películas por el estilo, como Mario Bava inspiró a Dario Argento, pues Taboada inspiró a otras grandes generaciones de mexicanos, ¿no? Pero pues creo que era un muy... digamos, un muy sobresaliente contemporáneo de los grandes directores del cine de terror de todo el mundo. El que sea de nicho es, creo, lo que no va a permitir que trascienda, a menos que las personas que son muy entusiastas sigan hablando de él, porque no lo están exhibiendo en ningún lado. Ahora que estás hablando de cómo inspira a la siguiente generación o 3 generaciones después, pues tiene que ver porque está en el radar visual, ¿no? Lo están pasando en la televisión en Canal 9, o hay una serie de festivales independientes o cineclubs que están constantemente pasando Taboada, pero como eso no está pasando, como no hay salas proyectándolo, no hay cineclubes, o por lo menos que yo sepa, probablemente sí de nicho, como ejemplo a este podcast, ¿no? Que está hablando de una comunidad muy grande, pero pues que también está llegando a través del tema que ustedes exponen. Es algo que va a ser bien difícil. Y más allá de tener inspiración, no sé si esta etapa del cine latinoamericano, americano, da para alguien innovador, porque pues hay que explorar la cartelera que ofrece localmente. Si es que vives de el Río Bravo para abajo, pues están hechas a partir de algoritmos y de lo que está funcionando, ¿no? Entonces, pronto vamos a ver una película, por ejemplo, de un vampiro futbolista homosexual, porque son las 3 cosas que más pegan en Netflix, en HBO, y entonces así es como se está creando el cine, y así es como se está, bueno, no todo el cine, pero así es como se está definiendo lo que se exhibe. Y Taboada pues, era un innovador o era una persona de vanguardia y propuesta. Hoy en día, si alguien logra masticar eso en un remake, creo que va a traer algo muy positivo, y si no lo hacen, se va a perder, y no creo que se pueda crear otra vez una sensación como El libro de piedra, pues porque hoy en día es algo que no pasaría los estándares de lo que va a pegar, ¿no? Tendrías que meter ahí
el fantasma de Márgara López. O quizás si no son remakes, pueda ser como un sucesor. ¿Sabes? Ándale. Alguien que dé continuidad a su obra, que voy a decir algo que seguramente pues, muchos no podrán estar de acuerdo, pero de cierta forma, creo que sobre todo en sus primeras películas, Guillermo del Toro daba mucha continuidad al tipo de escenarios y personajes que tenía Taboada. Sí. Pensemos en Cronos. O sea, Cronos es una película ocurrida en ambientes góticos, cuyo personaje es una pequeña niña, con el abuelo y todo. O sea, quizá también no es que debamos sentirnos mal porque ya nadie hace remakes de la obra de Taboada. Quizá ya nadie debe hacerlos. Pero pues, creo que aprender de su obra y tomar su obra como un punto de partida seguramente ya influyó muchísimos y creo que podría seguir influyendo nuevas personas. O sea, para mí lo importante es no dejar de verlo, porque creo que es algo de lo mejor que tenemos en México. A ver, ¿para qué vamos a estar copiando todo lo que nos llega de otros lados? Si de verdad aquí tenemos a grandes directores y directoras que están haciendo un montón de cosas súper chidas. Entonces, por ahí quizá pueda ser. Y Del Toro es uno de esos cineastas influenciados por la obra de Taboada. De hecho, por ahí en Twitter, ¿vas a toser, Eric? Es que hablé yo. Es lo que hace cada vez que hablo yo tose. Ya lo vi. Ya, Eric, por favor. Fantástico. La gente le pregunta que cuándo un remake de Hasta el viento tiene miedo o algo así. Alguna vez contestó que lo que le interesaba era hacer una restauración de Hasta el viento tiene miedo. Y digo, con el nombre de Del Toro ahorita, también sería una oportunidad de redescubrirlo para estas generaciones. Pero bueno, quería mencionar, Russo, no voy a permitir que te burles de la premisa de mi libro del vampiro futbolista gay, que se me olvidó por aquí, seguramente leíste. Hay fila en el Indie Autor con ese tema, te advierto. Pero bueno, ¿hay algún director que crean mexicano que se acerque al nivel de Taboada en cuestión de terror? Es que creo que verlo así es como alguien que esté haciendo algo parecido a él. Pues no sé, no me. A mí pero no en me cualquier momento, en cualquier etapa de la historia del cine mexicano. Yo diría que Del Toro. Del Toro me parece que es el que más, por género y por temática de escenarios, me parece que es el más parecido. Sí, que la diferencia es que él de cierta forma logró hacer una coyuntura perfecta con las grandes producciones, ¿no? Cosa que Taboada se ve que nunca logró. ¿Alguien vio Feral? No. Es Andrés Kisser se llama, ahorita lo busqué. Yo digo, vigilemos la carrera de ese muchacho. ¿Ah, sí? ¿Es nueva esa? ¿Es reciente? Sí, yo creo que va a ser del año pasado. Feral. Bueno, no, la estrenaron este año. Feral del 2019. No, Ni idea. Creo que había escuchado, pero no. Y lo Andrés malo es Kaiser, que es muy difícil llegar a ese tipo de películas. Sí. O sea, primero descubrirlas y luego encontrar dónde verlas. Pues pásele al filme latino. O sea, sé que no debemos hacer más promoción porque hay muchos gastos y la suscripción a este Patreon es uno de ellos. Pero el filme latino tiene unas joyas muy interesantes. Como cuando te digan que no hay buen cine mexicano, es como pues, más bien no has pagado para poder ver cine mexicano. Y hay muchos que son gratis de repente. Ahorita que está el mes del cine mexicano, hay unos ofertones ahí. Recomendado. Y antes de cerrar este programa, yo quiero hacer otra vez mención de este programa de 3 generaciones con Carmen Montejo, Angélica María y Sasha, que hablaba de los retos de ser mujeres modernas o una abuela moderna, que escribía Taboada y que estaba mucho más cercano en los 80s, cuando salió a Papá Soltero, que a La Hora Marcada, y en el que Taboada se animó a hacer de la nada un capítulo de fantasmas, que me sigue pareciendo brillante. O sea, que personajes que no tienen que lidiar con estas cosas, o sea, y que viven problemas de lo que era ser mujer en los 80s, de repente el tema de un capítulo es un fantasma en su casa, y me sigue pareciendo, sin haber visto Jirón de Niebla, como el último momento de genialidad de Taboada. Pero bueno, chicos, vamos a empezar a despedirnos porque se nos fue el tiempo. Podríamos seguir platicando muchísimo más. A mí me encanta el tema. Pero bueno, Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado. A la gente que le interese ver tu documental, ¿hay alguna forma de que lo hagan? ¿Algún estreno, alguna plataforma de streaming? ¿Cómo lo pueden ver? Justo otra vez, perdón, disculpa del sí, que me estás comentando. Le venía contando a Mario que creo que en el transcurso de este mes es muy probable que ya finalmente Jirón
el documental llegue a una plataforma de streaming. Todavía, como no ha ocurrido, no quisiera decir cuál, pero les cuento en breve, pero parece que ya va a finalmente poder estar disponible para todos. Seguramente lo pondré en las redes de Girón, que es Girón Documental en Facebook. Todavía estamos en Facebook, imagínense. Y pues nada, por ahí, pero muy pronto. Y lo compartimos también en nuestras redes, que ahí van creciendo. Y bueno, ya que sabes del cine de terror mexicano sobre todo, una pregunta: ¿cuál sería tu película de terror favorita mexicana que no sea de Taboada? Película de terror mexicana favorita que no sea de Taboada. Pues sin hacer demasiada memoria, yo diría que es Cronos. Muy bien. Vamos a coincidir. Porque El Espinazo del Diablo no es mexicana, ya no. Es española. Bueno, es que es producción mexicana todavía. Incluso El Laberinto del Fauno, lo comentábamos en el programa del Toro, participó compitió en los Óscares como película mexicana. Pues yo diría que quizá me parece que el Espinazo es una mejor película, pero Cronos tiene un lugar especial para mí. Y ahora sí, chicos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Llegó la hora de despedirnos. Le mandamos un saludo a Sherry, que mandamos a cubrir las novedades en el Festival de Cine de Venecia. Va a traer mucha información. Fue parte de los 8 minutos de aplausos. Claro, ahí estaba ella gritándole a Joaquín Phoenix. Sí, era de los que estaban desmayando de 8 minutos. Por su Joker. Para despedirnos, Paul Pfeiffer, también menciona tu película favorita de Taboada. Vamos a ver. Eric, por favor. Lo siento. ¿Cómo te atreves? Se va a poner violento saliendo. Híjole. Pero Rapiña, por ejemplo, yo sé que no es de terror, pero yo no la he visto. Gran película. Está en YouTube completa. Y ahorita la discusión que estaban teniendo allá afuera me hizo que me interesara por demasiado. Favor, vean Rapiña, una gran película con Ignacio López Tarso, muy densa, más densa que las películas de terror de Taboada, y vale mucho la pena, aunque no sea terror. Y no sé, platicando, están volviendo a mi memoria varias cosas. No sé si alguno de ustedes ha visto Vagabundo en la lluvia. No sé. Que es una película que pasaban mucho. Ahí sí ya mi vejez habla por mí. En un canal que se llamaba, no sé si sigue existiendo, Cine Mexicano por Cable, CMC. Y es una película escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, que cuenta la historia, ya ni me acuerdo, son 3 o 4 mujeres que están pasando una noche en una cabaña como en el bosque, y hay un vagabundo que las está rondando y que se está acercando poco a poco a la cabaña, y un poco el vagabundo es como un reflejo de los problemas que ellas tienen y que están enfrentando al interior de ese lugar, ¿no? Pero muy rara, muy peculiar, muy buena también. Suena a Buñuel eso. Es que Taboada era, de verdad, creo que era de los más innovadores que hemos tenido acá en nuestro cine. Esa definitivamente sí la apuntamos para ver, a diferencia de las que recomiendas tú, Eric, porque vas a mencionar otra vez tus Guinea Pig y no sé qué. Pero bueno, todo espantado, Uriel, no Eric, pasa nada. Si quieres, sin toser, despídete de tus fans. ¿Y cuál es tu película favorita de Taboada? Taboada, pues ya saben, ya les dije, El Libro de Piedra es mi favorito. Ya después pondría Veneno para las Hadas, que es súper buena, y al final las otras dos como en el mismo nivel. Y muchas gracias por escucharnos. Todo cool, y espero ya no venir enfermo la siguiente semana. Eso esperamos. Cristian, ¿cuál es tu favorita? ¿De Taboada? Más negro que la noche. Más negro que la noche. ¿Ruso por allá? Libro de Piedra. Hagamos una vaquita para hacer el Scary Movie del universo Taboada. Creo que da lo suficiente para no es otra tonta película de miedo de Taboada. Ya que Cristian tiene el contacto de la viuda, hagamos una vaquita para los derechos de Veneno para las Hadas, ¿no? Sí, una coproducción Puentes, Relatos de la Noche. Suena interesante. A mí me gusta El Libro de Piedra. También disfruto mucho Hasta el viento tiene miedo, pero creo que esa escena que no superas, Cristian, también es inolvidable para mí. Oye, rápido reconocimiento. Una generación sabe quién es Taboada por Austin TV. Había una banda muy chida, de unos valores que ojalá se repitan alguna vez, que se llamaba Austin TV, que sampleaba Veneno para las Hadas al principio de su canción. ¿A poco? Sí. Y esa canción fue como un éxito nacional y mucha gente supo quién era Taboada o investigó quién era gracias al sampleo de Austin TV. Muy buena la canción, ¿no? ¿O es Marduk?
No recuerdo los el fans. nombre. Bueno, la ponemos. Pero es ¿Pero muy- ponían la música de Más Negro que la Noche? No, de No, Veneno para las Hadas. metían una frase de la película. Ay, ¿cuál frase? Los La diálogos. de donde le dice la receta. ¿Y qué es? Pregunta Patricia Rojo. Ok. Y le contesta, veneno para las hadas. Y ahí se pone loca la batería. Ah, Está mira, muy no sabía. chida Qué esa bien. rola. Veneno para las hadas puede ser uno de mis nombres favoritos de una película de toda la vida. Pero bueno, ahora sí nos acabamos el tiempo. Suscríbanse si no lo han hecho al canal, a nuestro Patreon en Puentes. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. En todas partes estamos como @elultimopasillo. Les agradecemos muchísimo que nos escuchen, ya sea en vivo los lunes o los viernes, que se publica el programa en todas las plataformas. Y a los Patreons, estamos trabajando en algo para que podamos convivir y platicar, como ya lo hicimos hace 2 semanas, que fuimos al cine con algunos de ustedes. Estén pendientes, pero bueno, gracias por escucharnos. Esto fue El Último Pasillo.